Catherine, te tengo muchas preguntas que hacerte. Primero que todo, tú publicaste una columna del periódico El Vocero. Me gustaría que la explicaras para que el público nos esté escuchando sepa sobre este caso de la masacre de Yauco. Eso es correcto. Los lunes me publican en el periódico El Vocero. Fui muy cuidadosa en hacer mi investigación documentada, como suelo hacer para publicar, ¿verdad? Y yo le había solicitado a la oficina de tribunales que me proveyera acceso a las denuncias originales radicadas por la policía que forman parte del expediente del tribunal, además de las sentencias, porque yo pido por lo menos esos dos documentos, porque una vez yo escucho a la prensa hacer referencia a que había un historial previo, pero no me decían en qué consistía ese historial previo. Sabrás, Jay, que también yo llevo años denunciando de que si las sentencias contra personas que son violentas son demasiado lenientes, estas personas no se rehabilitan, las liberan y salen a la libre comunidad y vuelven a cometer nuevos delitos igual o peor de violentos. Así que a mí yo tenía esas dos motivaciones detrás de buscar esta información. Me tardé una semana en poder darle seguimiento a mi primera columna porque en lo que recibo las sentencias, pues tuve que esperar ese tiempo, ¿verdad? Sin embargo, vamos a resumir entonces los hallazgos de esa investigación que hice. Primero, cuando tengo acceso a las denuncias que fueron del 2014 y el 2015, descubro que en noviembre del 2014 hay 3 delitos que se les radican querellas en la policía por esos 3, y 3 meses más tarde hay otro set de delitos que cometo. ¿Y por qué es la importancia de señalar que son 2 grupos de hechos diferentes? Porque configurados 2 hechos en tiempos distintos, entonces el tribunal pudo haber en ese momento declarado reincidente a este individuo, que la reincidencia la tiene que declarar un tribunal, no es meramente que se repitan hechos en tiempos distintos, es que es un tecnicismo legal que requiere que el tribunal así lo disponga. ¿Qué descubre en noviembre? En noviembre del 2014 descubro que este individuo fue denunciado en la policía. ¿Por qué? Por haber escalado un hogar. Habiendo escalado el hogar, le hizo daño al carro que estaba dentro de una marquesina, le tiró un líquido y le hizo daño a la pintura de ese carro, razón por la cual, por hacerle daño a la pintura del carro, es que se le radica una ley 54. No es por hacerle daño a una persona, es por hacerle daño al vehículo, que es propiedad de la supuesta víctima. Y también en ese momento envenenó a un perro alemán, un German Shepherd, que tenía la supuesta víctima en ese momento, que es una pareja distinta a la que él acaba matando ahora en enero. Dicho eso, se radican 3 denuncias bajo esa situación. Pasan 3 meses y procede a hacer lo siguiente. No solamente en esta ocasión penetra el hogar en el sentido de que nuevamente usando el carro le tira un líquido encima del carro y después tira un objeto encendido en llamas para entonces ocasionar el incendio que se propaga por el resto de la casa. Dentro de esa casa a las 12:33 p.m., que yo no sé si la policía quiso decir 2:33 de la noche o 2:33 del mediodía, porque después ellos usan el verbo pernoctar, y pernoctar usualmente quiere decir que es por la noche, ¿verdad? Por lo tanto, a veces la policía se equivoca en las descripciones también con estos detalles. Se enciende ese fuego y logran escapar de ese hogar, no solamente quien era su pareja o su expareja, que no lo tengo claro si ya se habían roto la relación, pero en esa casa había 2 otros adultos y había un menor de edad, Jay. Tengo los 4 nombres de esas otras 4 víctimas, aparecen en las denuncias. Así que estas personas no son fantasmas invisibles, son personas de carne y hueso, que esas denuncias tienen que formar parte del expediente que tuvo ante su consideración el tribunal de donde de Ponce. ¿Y quién es el juez a cargo de ver esos casos? Se llama Carlos Salgado Schwartz, quien hoy día, 9 años más tarde, resulta ser el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura. Así que cuando yo veo y espero por los documentos, asunto que ya
Le he suplido a varios periodistas, incluyéndote a ti, por el aprecio, ¿verdad? Y la responsabilidad que tú tienes con este tipo de investigación, para que la gente entienda que yo tengo esas sentencias firmadas en puño y letra por el juez Carlos Salgado Short. Yo no estoy inventando esta historia, yo la costó Catherine, fabular. antes de que sigas, quiero, no, y lo sé, y para mí tú siempre has sido la analista político mejor preparada de Puerto Rico, lo llego hace mucho tiempo, no lo digo de ahora. La persona que más se prepara para ir al aire en todos los temas, no solamente en temas de género y de violencia. Y sabes que te respeto mucho y pues el público lo sabe. Dicho eso, tengo que plantearte que entonces este sujeto tenía un caso de ley 54, 3 meses después vuelve a pegarle fuego, ahora le pega fuego. O sea, tenía un caso original por haberle hecho daño al vehículo y ahí viola la ley 54, lo procesan por esto, 3 meses después vuelve a echarle ahora una sustancia para prender fuego al carro y por tanto a la casa, y 4 personas dentro de esa casa pudieron haber fallecido. Así que este sujeto ya había hecho en múltiples ocasiones, en al menos 2 ocasiones antes, hechos similares a los que entonces después, ahora, porque también esto fue, empezó con el carro, empezó a dañarle el carro, le echó agua le echó agua ¿verdad? Al tanque de gasolina para dañarle el carro y arreglárselo, etcétera. Así que este sujeto tiene un comportamiento repetitivo, que en síntesis es que este sujeto ya había cometido hechos análogos, igualitos, básicamente, en el 2014, en dos Eso es ocasiones correcto. distintas. Te escucho Claro, ahora y por y favor haz la narrativa completa. lo que entiendo que es la importancia de esto es porque mucho se ha hablado del historial de peligrosidad que se supondría que la juez Ginny Vélez hubiese tomado en cuenta, que se suponía que la fiscal que presentó la petición del desacato a la orden de protección en el caso de Lynette, ¿verdad? También debió haber hecho su homework y debió haber desfilado esta evidencia que yo estoy desfilando. Entonces, yo tengo que abonar aquí porque yo soy psicóloga social. Al ser psicóloga social comunitaria, yo trato de examinar qué es lo que realmente ocurrió en la vida real, porque yo tengo una consigna de hace muchos años atrás y yo digo que hay una diferencia entre la verdad jurídica versus la realidad de la vida. La verdad jurídica es filtrada por todas las reglas de procedimiento criminal para suprimir evidencia, para evitar que realmente se conozca el alcance de los hechos, porque tiene que pasar por un tamiz velando por el debido proceso de ley. Y yo entiendo esas reglas, pero esas reglas muchas veces lo que hacen es enajenarse y divorciarse de lo que realmente es la realidad de la vida. Así que dicho eso, es importantísimo leer las denuncias originales para conocer en qué se tornó la supuesta verdad jurídica que terminó en una negociación preacordada que en efecto, desde mi perspectiva, lo que hace es borrar la realidad. ¿Y cuál fue esa realidad que borraron? Cuando uno evalúa las sentencias firmadas y remacho por el juez Carlos Salgado Shorts, que era el juez a cargo de ese caso, que le presentó una transacción nada más y nada menos el licenciado Pablo Colón, el hoy candidato a la alcaldía de Ponce por el Partido Nuevo Progresista, junto a otro abogado que me han dicho que es su socio en el bufete, que es el licenciado Francisco Sánchez Rodríguez, que fue casualmente fiscal de distrito de Ponce en una época, ¿verdad? Así que estos son los players, los personajes que están en este entramado. ¿Qué sucede? Lo primero que hace el juez Salgado Schwartz cuando le presentan de alguna forma algún acuerdo preacordado es que, y son 2 fechas distintas de sentencia. La primera fecha es del 23 de julio del 2015, casi un mes antes de cuando procede a archivar todo lo demás. En ese momento es que escuchen bien, se ordena el archivo y lo que se llama el sobreseimiento de 3 de los cargos de tentativa de asesinato. Y nada más y nada menos, él dice, del caso de epígrafe, por duplicidad. O sea, si hay 4 personas que alegó la denuncia de la policía que estaban pernoctando dentro de ese hogar, es duplicidad. Alguien que me explique cómo es que habiendo 4 personas y se radican una tentativa de asesinato por cada una de las personas que se iban a quemar en ese fuego, si no se logran escapar, de repente es un asunto de duplicidad. Aquí les voy a dar los nombres de las 4 personas que según la denuncia de la policía estaban pernoctando, para que vean que existían 4 personas. Esto no es duplicidad en el aire. Estaba Silmarí Correa Irizarry, que más adelante se identifica como la supuesta
pareja o expareja que él había tenido. Su señora madre, también estaba la madre de la víctima, cuyo nombre era Betsaida Elizarri Pérez. Hay un menor de edad que me reservo el nombre del menor, ya debe ser adulto, pero por protección de los menores, ¿verdad? Y había otra adulta que era Carlita Pérez Segarra. Que me expliquen a mí cómo es que un juez determina que es duplicidad el haberle radicado posiblemente una tentativa de asesinato por cada una de las personas que estaban dentro de esa casa cuando se le pega a fuego. Dicho eso, procedemos entonces, y digo alegadamente porque entonces había que desfilar la evidencia para sostenerlo, ¿verdad? En el tribunal para lograr la convicción. Dicho eso, ¿qué sucede? Se logra entonces rebajar, él logra aceptar que del incendio agravado, que es el segundo set, se baje de 15 años a incendio, que solamente entonces lleva 8 años. En el primer set de hechos que pasaron en febrero, él logra que se rebaje, ¿verdad? Se archivan 2 de los cargos y solamente subsiste la ley 54 por hacerle daño al carro, ni tan siquiera por hacerle daño al perrito, porque hacerle daño al perro que lo envenenó, se radicó inicialmente la acusación al amparo de la ley de maltrato de animales, ¿verdad? Así que la única ley 54 que se había radicado propiamente es la de hacerle daño a la propiedad de la víctima, que era el carro. En el caso de las tentativas, entonces se logra reclasificar una de las tentativas de asesinato a una agresión grave y eso conlleva, después de todo, una sentencia de, ahí es que se baja a 10 años y, no, perdóname, el incendio es el que lleva una sentencia de 10 años y la agresión grave creo que es la que lleva 8 años. Pero entonces las últimas 2 sentencias quedan subsumidas, son concurrentes. Así que los 8 años de una no cuenta para todos los efectos. La sentencia que va corriendo es la sentencia máxima, que son 10 años, más se le suman los 2 años de la ley 54 esa, que cuando le hizo daño al vehículo. Así que ahí es que se suma un total de 12 años para una sentencia. ¿Qué sucede? Yo hago hincapié en esto porque mucho se ha hablado de cuál es el historial previo de peligrosidad. Y entonces se circuló un comunicado que envió el Departamento de Corrección y Rehabilitación que supuestamente señala los cargos por el cual él estaba cumpliendo la sentencia, pero esos cargos no hacen ninguna referencia a cuál fue esta historia, de dónde empezaron las denuncias, de qué consistían las denuncias originales y cómo se llegó a un preacuerdo. Sí, Catherine, para la audiencia que nos acaba de sintonizar, o sea, básicamente tú lo que estás sacando es que la verdad jurídica es una cosa, pero la verdad de los hechos de esa noche son otra cosa, porque este sujeto desde el 2014 ya había tirado una sustancia al vehículo, había envenenado el perro German Shepherd a su pareja anterior y por eso recibe una denuncia por ley 54. 3 meses después vuelve a echarle otra sustancia, prende en fuego el carro, que se propague ese fuego por la casa. Con eso había 4 personas dentro que lograron escapar de la casa, pero que ciertamente pudieron haber sido asesinadas por este sujeto. Y eso ocurre y este sujeto es sentenciado en un sobreseimiento, asumiendo, ¿verdad?, básicamente una sola condena y por tanto se le sentenció a los famosos 13 años, pero que realmente cumplió 8 por posteriormente. 12 años, Jay, 12. Por eso, 12. pues 12 años y pico. Y entonces en ese proceso termina él cumpliendo 8 años porque además se aprobó legislación que le favorecía a él. Y dicho eso, entonces, cuando sale de la cárcel, meses después vuelve básicamente a hacer los mismos hechos, donde empieza precisamente aterrorizando a esta joven y además también empieza a atentar contra el carro de la joven y después de eso contra la propiedad de la joven y después de eso contra la familia de la joven hasta finalmente matarlos. Así que es un hecho, los hechos son repetitivos y parte del problema de la peligrosidad de este sujeto es que nunca se evaluó todos esos hechos y datos porque eso se circunscribe a fue sentenciado previamente, no el nivel de peligrosidad que por tanto debería estarse discutiendo públicamente. Eso es correcto. Y ahí es que yo digo, yo soy psicóloga social y como psicóloga social tengo que evaluar la conducta humana. No es nada más que se logró una convicción por tal delito, más cual delito y más cual delito en el aire sin decirme cuál es la historia que lleva esa convicción, que cuando no descubro que la historia hubo un preacuerdo, hubo una negociación donde en efecto acaba borrándose la realidad de los hechos alegados en ese momento, pues entonces uno tiene que cuestionarse sobre qué fundamentos es que el tribunal de todas maneras ahora en enero
pudo haber evaluado si tampoco nadie le trajo a la consideración al tribunal el historial del expediente penal previo completo, el expediente que tiene tribunales en su secretaría archivados. O sea, no es nada más que busquen en la computadora que fue convicto por tal más cual caso. Ustedes tienen en los tribunales una cosa que se llama la secretaría, donde está archivado todos los expedientes de 800 años para atrás. Así que aquí no hay excusa para que ni la juez hubiese hecho su asignación de búsqueda de la información, ni para que la fiscal de turno, que en ese momento fue a solicitar un desacato, tampoco hubiese tenido esta información, porque si yo, que soy una columnista, una ciudadana activista feminista por 40 y pico años en esto, logro acceso a la información, ¿cómo es que los funcionarios públicos que se les paga para hacer este tipo de investigación no lo hacen? Así que yo tengo que distribuir aquí responsabilidades, no solamente por la fiscal de turno que fue en enero y la juez que estuvo en sala sentada evaluando lo que no evaluó correctamente y anteriormente tengo que responsabilizar también a todo un señor juez que hoy día es el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, que no hace mucho, Jay, él estuvo en televisión criticando a Carla Rodríguez, otra mujer que fue asesinada recientemente. ¿Por qué? Porque él alegaba que ella no había cumplido con cambiar el cerrojo de su casa, echándole la culpa a la fenecida, ¿verdad? Así que este mismo señor juez yo tengo que indagar y cuestionar cuál es la cabeza machista y sexista que también está propiciando. Entonces, en esta situación, el presidente de esta asociación ha guardado silencio cuando sabemos lo vocal que es a la menor provocación sobre Bueno, estos está asuntos inhibido. en Él los envió un tribunales. comunicado de prensa a los medios diciendo que estaba inhibido porque obviamente le había sentenciado en este caso previamente, así que el vicepresidente de la Asociación de la Judicatura sería quien pudiera estar hablando. ¿Cuándo fue que circuló ese comunicado? Después que yo llevo días denunciándolo a él. Él lo debió haber hecho desde el día que apareció esta masacre. Desde ese día él está consciente que esa persona la había sentenciado en el tribunal, ¿verdad? Así que desde el 24 de enero, si no me recuerdo que pasaron los hechos horas nefastos, él al día siguiente debió haber circulado un comunicado que en esta situación en particular él no iba a poder emitir expresiones porque había sido el juez sentenciador. Y con eso se salvaba, pero tan siquiera la pregunta es, yo tengo información tras bastidores, que él le informó a la matrícula de la Asociación Puertorriqueña de por qué guardaba silencio. ¿Cuándo es que se vio obligado a tener que aceptar esto públicamente después que yo ando en los medios denunciándolo a él? Y entonces finalmente es que él habla y deja saber, es que yo no puedo, porque los cánones de ética me lo prohíben, pero lo debió haber dicho desde el primer día que pasó la masacre, no tantas semanas después. Así que en Bueno, ese yo sentido, desconozco si algún medio le pidió expresiones, ¿verdad? Anteriormente, que es lo que presumo que debió haber hecho entonces cuando un medio le comunicara o le preguntara, pues entonces enviar el comunicado de prensa, que es lo tengo que yo... información, por lo menos que un medio sí lo hizo, y él respondió que no podía hablar, pero tampoco explicó por qué no podía hablar, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Entiendo. Porque no da la explicación, y la explicación es que él fue el juez sentenciador. Así que yo quiero tratar ahora un momentito el otro tema de la reincidencia, Jay, porque todo el mundo también ha repetido populistamente el término de la palabra reincidencia, ¿verdad? Porque la juez Ginny Vélez, de habérsele advertido que supuestamente había sido reincidente esta persona, tenía que haberle impuesto el grillete electrónico, a pesar que el cargo que ella finalmente acabó encontrando causa, ¿verdad?, para su arresto, no estaba incluido, según la ley en ese momento, para aquellos cargos que había que imponerle grillete electrónico. La ley cambió ahora el 4 de febrero. Pero, pregunta básica, técnica legal. Yo sé que el tribunal es quien le corresponde declarar la reincidencia habiendo evaluado hechos separados. Si Carlos Salgado Schwartz consolidó todos estos casos de noviembre y febrero del 2014 y 2015 y no entonces lo declaró reincidente, en el momento que la fiscal actual fue en enero ante la juez Ginny Vélez, no hay una reincidencia configurada, lo que hay es un historial criminal, pero la reincidencia hubiese posiblemente tenido que declararse una vez se lograra la convicción por haber desacatado la orden de protección, ¿verdad? Así que esto es un poquito más complejo técnicamente. Yo sé que por ahí lo que se quiere referir es que el individuo repite la misma conducta, pero técnicamente hay 3 niveles de reincidencia y eso usualmente quien lo tiene que declarar es el tribunal. Así que quería Sí, aclarar eso para que no nos y obviamente confundamos. también requiere que la legislación sea expresa y que lo explique en detalle, ¿no? Porque el problema es que lo que tú estás planteando es cierto, ¿no? Reincidencia es una vez tú eres convicto nuevamente. Pero obviamente sí quiero plantearte
el que mi preocupación principal de todo este caso es que es obvio que es un systemic catastrophic failure. O sea, aquí hubo un fallo catastrófico de todo el sistema, porque ni la policía hizo su parte, la fiscalía tampoco se levantó y disparó, ni fue inmediatamente a pedir reconsideración a los tribunales superiores. O sea, aquí hubo una falla catastrófica. Y me parece también que parte de la falla catastrófica es que la propia legislatura, por ejemplo, pues permite ahora que sea discrecional. O sea, acabando de ocurrir esto. De hecho, lo más que me ha impresionado a mí de todo esto, Catherine, no es este fracaso de la justicia en todos los niveles, sino que los jueces se aumentan el sueldo a sí mismos en el medio de esto, porque el viernes pasado los jueces desestiman la demanda de Taito Hernández, que le aumenta a los jueces básicamente a ellos por la cocina. O sea, que en el mismo medio de toda una controversia donde las ramas estén en entredicho, hay cero autorreflexión. O sea, cero, caramba, fíjate, esto no es el mejor momento. O sea, eso a mí me parece incluso impresionante. No tengo otra expresión sino que endosar todo lo que acabas de decir. Yo tengo sumo coraje, estoy sumamente indignada de cómo el tribunal, empezando la juez presidenta para abajo, que es la que piensa que ella se merece un aumento de $30,000 anuales adicionales, ¿verdad? Cuando los maestros escasamente pueden ganar 20 y pico mil anuales, ¿verdad? Ella está exigiendo desde hace par de años atrás que le aumentaran su salario $30,000. Y entonces, en medio de esta controversia, ¿cómo es que se explica a razón de qué, con qué galones se puede exigir cuando está viéndose que los tribunales están fallando, no están cumpliendo, no todos los jueces, pero es que es demasiado repetido cada vez que tenemos que señalar otro juez y otro juez y otra jueza, ¿verdad? Particularmente en los casos de violencia de género. Entonces, ¿cómo es posible, como muy bien señalas y endoso lo que acabas de decir, que no hay un proceso de autocrítica, de pensarse un momentito y además distanciarse y evaluar? Aquí los empleados públicos escasamente reciben unos salarios ¿verdad? Para sobrevivir. Y ellos se piensan que son la élite, que ellos se sienten más que todo el mundo porque estudiaron derecho y sobre todo por sus contactos políticos partidistas. Porque sin contactos políticos partidistas no logran ser designados a la judicatura, no logran la confirmación para esas posiciones. Es por sus contactos y su activismo político partidista. Son muy pocos los que los logran a pesar de no tener esos contactos. Así que, ¿verdad? Esto es un poquito mucho más enredado de lo que se propone y hiere la conciencia de cualquier persona que se precie en Puerto Rico tener que manejar ahora, como muy bien señales, en medio de esta controversia. En medio de esta controversia y la semana antes, la juez presidenta había ido a una cumbre donde también impulsó y dictó una alianza con la legislatura sentada en una mesa presidencial allí de esa cumbre de violencia de abuso sexual de menores. Estaba ya sentada al lado de Tatito Hernández, comprometiéndose a una alianza para combatir el abuso sexual de menores. ¿De cuándo acá en una democracia, Jay Fonseca? ¿De cuándo en una democracia se alían los tres poderes que están para fiscalizarse unos a los otros? Y eso lo hizo la juez presidenta, está el video, lo puedes buscar en la Cámara de Representantes, ella sentada al lado de Tatito Hernández, así como bien bingo a los dos, porque ahora van a trabajar juntos, cuando ya estaba la controversia sobre el salario, el aumento salarial de ellos, corriendo en los tribunales, ¿verdad? Así que esto es todo tan surrealista en el Macondo que tú y yo vivimos y el resto del país, de cómo aquí uno tiene que, ¿verdad?, rebuscar para poder hacer sentido de unas cosas que no tienen sentido, que una verdadera democracia, esto no debería estar pasando. No debemos ver a la jueza presidenta sentada al lado del presidente de un cuerpo que le está litigando contra ella, ¿verdad? Porque no le va a aumentar, no quiere aumentarle el salario a ella, menos que le aumente los salarios a todos los legisladores. O sea, ¿verdad? Aquí hay una cosa que no saben lo que son conflictos de intereses, ¿verdad? No, Y y lo para que mí es el la problema ética. principal, Catherine, es por qué fuimos a estudiar derecho in the first place. O sea, es como un poco mi controversia con Eliezer Molina, y obviamente estoy separando el tema, pero para que se entienda lo que quiero decir. O sea, ¿para qué se hacen los requisitos ante la Comisión Estatal de Elecciones para los posibles candidatos? Bueno, pues para que no vengan y se postulen 400,000 personas para gobernador, pues tiene que haber un requisitos mínimos, ¿verdad? Y en esos requisitos mínimos, pues se hace para que la democracia pueda expresarse de una forma ordenada. Pues en el caso de Eliezer Molina, por ejemplo, pues la democracia le consiguió los endosos, así que sabemos ya
que es obvio que él tiene algún respaldo democrático, guste o disguste. Y aunque me parece igual, ¿verdad? Que deberíamos todos tener igualdad de protección ante las leyes y todos deberíamos tener los mismos requisitos y los mismos procesos, lo cierto es que aquí hubo un problema, de nuevo, de la Comisión Estatal de Elecciones actuar de forma irresponsable al permitirle a él recoger los endosos. Por tanto, el remedio no puede ser, pues no puede ser candidato. El remedio tiene que ser que se subsanen esos documentos porque la democracia ya demostró que él tiene los endosos suficientes. Dicho eso, y doy esto como un ejemplo, ¿por qué razón? ¿Qué fue lo que originó el que tú fueras juez hoy? Pues que tú estudiaste derecho. ¿Y para qué tú estudiaste derecho? Para un sistema de justicia. Y si ese sistema no está promoviendo la justicia, pues obviamente tu rol, tu deber, no es estar procurando mejoría de sueldo. Tu deber y tu rol debería ser buscar cómo arreglamos el sistema para que haya lo suficiente entonces para que se justifique ese aumento de sueldo. Y eso se nos olvida. O sea, es un mundo paralelo donde de repente la verdad es secundaria porque lo importante es la controversia actual. No. Es que ¿qué fue lo que te llevó a estudiar derecho en el origen? ¿Qué fue lo que te llevó a hacer pasar la reválida? Porque si era un fin de Y en, lucro, tú hubieras estudiado otra profesión que ganas mejor. y en eso mismo, tengo que también repartir esa misma crítica a lo que son los fiscales de Puerto Rico, porque casualmente en octubre 11 del 2022, cuando la legislatura y el señor gobernador plasmó su firma en la ley 85 de autoría de Joan Rodríguez Bebe, permitiendo la excarcelación temprana y borrando la consecutividad de asesinos, ¿verdad? Y toda suerte de delitos de violencia. ¿Quiénes estaban abogando porque no se aprobara ese proyecto de ley? Esta que te habla, porque los fiscales, Yamil Juarbe al principio hizo un poquito de un amague ahí, pero los fiscales lo que estaban pendientes en ese momento histórico era que en aumentarse su salario, y ellos estaban bien activados en las gradas y cabildeando en la oficina de todos los legisladores, buscando también que se equipararan sus salarios a nivel de los salarios que le iban a aumentar a los jueces. Esa busconería también de los fiscales estaba ocurriendo, y esa misma busconería de los fiscales es la que entonces uno le tiene que reclamar a ellos dónde estaba su compromiso con las víctimas del crimen, que en ese momento se cruza con la aprobación de una ley que hace sal y agua a su trabajo, porque ¿de qué sirve que los fiscales ante unos jueces vayan a desfilar una evidencia contundente si después la facultad de lograr un jurado unánime para lograr una convicción se hace sal y agua? Porque ese proyecto de ley lo que hizo fue que desmoronar el sistema judicial, y las convicciones le devolvieron a las víctimas en espacio de años, pocos años, que tengan que ir ante la Junta de Libertad o Palabra a desfilar ellas la evidencia que esos individuos no están rehabilitados. Y Así Catherine, que lo estamos viviendo interesante en una falacia. y lo interesante de todo es cómo los conservadores en Puerto Rico actúan de esa forma, que eso es bien extraño porque los conservadores tienden a ser mucho más fuertes contra el crimen. En el caso de nosotros, la persona más conservadora de la legislatura promovió un proyecto para que salieran antes de la cárcel, ¿verdad? Y me parece de esas cosas donde, de nuevo, la contradicción inherente de todo eso. La senadora Rodríguez Bebe lo que planteó fue, en aquel momento, que se plantea, bueno, pues yo le quiero dar la oportunidad que los rehabilitados por la Junta de Libertad Bajo Palabra puedan demostrar que han sido rehabilitados. Y mi planteamiento sobre ese proyecto, y yo recuerdo que tú fuiste la voz cantante, no lo fui yo he sido en otros proyectos parecidos, pero en ese no. Eh, en ese proyecto yo me opuse al proyecto, pero obviamente estábamos tocando los 8,000 temas. Y yo pienso que si tuviéramos una Junta de Libertad Bajo Palabra, que ha demostrado historialmente en su historia que en efecto le da espacio solamente a los rehabilitados y no a todo el mundo o a los que son cabilderos o los que tienen contactos políticos, pues yo estaría a favor. Pero la realidad es que esa no es la historia del país y obviamente tú llevaste 800 pleitos ante el Tribunal Supremo, lograste jurisprudencia contra la Junta de Libertad Bajo Palabra por su Y historial. logré la eliminación de los 9 integrantes. O sea, yo soy la persona que logré demostrar que los 9 integrantes que existían en ese momento eran deficientes, incompetentes y no cumplieron con su deber ministerial. ¿Quién me va a decir a mí que ahora, después que yo logré que en esencia se removiera esos 9 integrantes, 4 se le cortaron la cabeza mediante legislación, los otros 5 fueron renunciando hasta el último día que íbamos a desfilar la evidencia, porque es histórico también lo que yo logré, que era la primera vez que en Puerto Rico se había radicado cargo para destituir a toda una junta administrativa. Eso nunca había pasado en Puerto Rico. Y el día que empezábamos el desfile de la evidencia, renunciaron
tú sabes, olímpicamente, Héctor Martínez Maldonado, el presidente Enrique García García y la otra mujer que quedaba, porque querían evitar el desfile de la evidencia, ¿verdad? Pero tuve que litigarlo 8 largos años. Entonces ustedes me van a decir, ¿dónde estaba Joan Rodríguez Bebe en ese momento? Y todos los legisladores que favorecieron esto, porque ese proyecto de ley fue favorecido por todos los sectores, incluyendo el PIB, Victoria Ciudadana y los candidatos independientes. Bueno, Catherine, Todos es que creemos de nuevo en la ficción de que este sistema rehabilita y que los que tengan espacio de rehabilitarse, pues se rehabiliten. El problema es que no rehabilitamos y entonces también le damos el espacio para que salgan temprano. Eso es lo que es terrible. Pero yo Pero no tengo, tampoco examinaron, Jay, tampoco examinaron el historial con la Junta de Libertad o Palabra. Tampoco examinaron lo que implica que ellos decían, porque me acuerdo que decían fácilmente, la víctima tendrá derecho a opinar. No saben de qué trata el derecho a opinar de las víctimas. Para empezar, yo logré establecer que a las víctimas hay que darle cada papel, grabación que exista sobre ese preso en las cárceles. Y son miles y miles de documentos. No es un expedientillo de 10 o 11 páginas que le envían a la Junta de Libertad o Palabra. Lo que pasa, Catherine, es que de nuevo, no voy a revisitar todos los pleitos que tú llevaste al Supremo, porque obviamente sería un programa, Exacto, pero sería un documental, pero lo cierto es que sí, o sea, tú llegaste al Supremo y demostraste que la Junta de Libertad bajo palabra era nefasta. Y esos son los hechos históricos, ¿verdad? Y cómo después de eso, quienes eran parte de esa junta, pues terminaron siendo nombrados jueces o nombrados al fiscal especial independiente o nombrados posteriormente a ser senadores y dirigían el proceso de coger jueces y fiscales en Puerto Rico, como el caso de Héctor Martínez o como el caso de la jueza Nidia Coto Vives, que en paz descanse. O sea, esa es la historia. Dicho eso, el planteamiento es, bueno, si alguien está rehabilitado, debería tener espacio para pedir la posibilidad de ser escarcelado a los 15 años. Yo creo que eso tiene sentido. El problema es que nuestro sistema no rehabilita. Entonces, además de no rehabilitar, entonces permitimos que quienes tienen contactos políticos logren salir tempranamente. Eso es terrible. Y en este caso lo demuestra. Este caso demuestra, el caso de Yauco lo demuestra. Encima de eso, cuando se fue a aprobar esa ley 85, yo me reuní con entonces presidente de la Comisión de los Jurídicos, que después resultó ser que está enfrentando un procedimiento por violencia doméstica, Orlando Aponte, ¿verdad? Cuando yo me entero que Joan Rodríguez Bebe y el Senado no habían celebrado una vista invitando a las víctimas. Cuando yo me entero de eso, yo empiezo a exigir y me reuní en privado con él y estaba presente en esa reunión Lisiburgo. Yo le dije, si usted abre una vista pública, yo me comprometo a desfilar la evidencia para mostrar cómo corrección no mantiene los expedientes y la documentación, incluso de casos cuando cometen tentativas de asesinato los presos en las propias cárceles. De lo que yo no puedo hablar, porque yo estoy amordazada por el Supremo, Jay. Yo no puedo hablar de lo que yo encontré en esos expedientes, pero de lo que puedo hablar es de lo que no encontré. Yo no encontré allí que uno de mis violadores había cometido una tentativa de asesinato contra otro preso. Yo me enteré por eso por la prensa y yo fui la que tuve que ir a buscar la denuncia a la policía y nunca fue procesado por eso. Así Sí, que Catherine, y de nuevo, de acuerdo, o sea, de nuevo, yo... Y en el caso, es bien interesante porque para el caso del aborto, no hacer vistas públicas era horrible, pero para este caso no lo fue. Y sí, o sea, es que de nuevo, todo el mundo ajusta el discurso a su gusto y preferencia y no a los hechos relevantes del caso, pero me tengo que ir, Catherine, así que podemos seguirlo debatiendo otro día. Yo te felicito como siempre, sabes que soy tu fan, puedo tener diferencias que casi nunca las tengo, pero algunas veces las tenemos. Pero de nuevo, gracias por todo el trabajo que haces en cuanto a denunciar lo que está mal y que desgraciadamente muy poca gente en los medios, y me incluyo, hacemos. Gracias. Buenas tardes. Ahí tienen el historial de peligrosidad que nadie buscó.